Bueno, bendecimos el nombre del Señor, seguimos dándole la gloria a Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su fidelidad, dando honor a su nombre. Así que queremos exaltar el nombre del Señor y darle gracias. No, bienvenidos a todos, qué bueno poder estar en este lugar reunidos para engrandecer y tributar honor a nuestro gran Rey y Señor. Y lo hacemos cada vez que cantamos, cada vez que hacemos lectura de su palabra, meditamos en ella, cada vez que recogemos nuestras ofrendas y estamos dando honor y reconocimiento a nuestro Dios de diversas formas. Queremos hoy ir al libro de Hebreos y continuar con lo que hemos estado examinando durante estas semanas. Y vamos a estar en el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo número 10. Pasaje de la Escritura que leímos anteriormente y que hoy queremos reafirmar algunos conceptos importantes. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes capítulo 4, versículo 14. En adelante, dice la palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, oramos en esta tarde para que tu palabra expuesta impacte nuestro corazón y nuestra vida, y que podamos, Señor, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, que ella pueda instruirnos, que ella pueda alentarnos y animarnos, que si alguno de nosotros ha venido a este lugar en esta tarde y necesita ser hablado por tu Espíritu Santo, hoy preparamos nuestro corazón y nuestra vida para que tú seas ministrando a nuestros corazones. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro buen Rey y Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando estos domingos anteriores de un concepto importante para nosotros, y todo gira en torno a Cristo. Hemos estado planteando 2 domingos atrás de que Cristo es aquel que es superior a los ángeles. La Escritura llega y nos dice que Dios jamás llamó a los ángeles, o le ha dicho a los ángeles, o ha utilizado para los ángeles la expresión Señor o Dios. Pero Dios, el Padre, sí ha llamado al Hijo Señor y Dios, como dice el capítulo 1. O sea, Dios el Padre, hablando del Hijo, se refiere a Él como Señor y se refiere a Él como Dios. Entonces, ese que describe el capítulo número 1 del libro de Hebreos
Él es superior a los ángeles. Pero también estuvimos viendo que Cristo Jesús es descrito en la Biblia como superior a Moisés. Moisés, aquel hombre que fue un instrumento de Dios para recibir las leyes que fueron luego transmitidas al pueblo de Israel en el Sinaí, aquel que fue instrumento para sacar al pueblo en medio de la esclavitud en Egipto, el cual fue un siervo fiel en la casa de Dios. Pero Cristo Jesús dice en el capítulo 2 que leímos y parte del capítulo 3, Él es superior a Moisés, porque Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Señor de la casa. Por eso Jesús es superior a Moisés. Pero lo interesante es que el autor de este libro parece que continúa hablando de este tema y sigue tratando de enfocarnos y de ponernos en perspectiva y recordarnos que Cristo Jesús también es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Y ese planteamiento que hace el capítulo 4 y el capítulo 5 sobre Cristo nos pone en evidencia algunas cosas interesantes de las cuales queremos hablar en el día de hoy. El capítulo 4, versículo 14 inicia diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Qué interesante, porque este pasaje de la Biblia usted no encuentra en el Antiguo Testamento, usted no encuentra en el Nuevo Testamento cuando se habla del sacerdocio del Antiguo Pacto, el sacerdocio del Antiguo Testamento. En ningún momento a un sacerdote se le llama gran sumo sacerdote. Esa expresión gran es un concepto que muestra el carácter específico y único de Jesús. Él está por encima de cualquier sacerdocio humano. Y por eso se le usa la expresión gran sumo sacerdote. Y por eso el verso 14 dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y que por esa razón nosotros debemos de retener nuestra profesión. Lo interesante de este versículo 14 es que nos dice que a ningún sacerdote humano se le utiliza la expresión gran sumo sacerdote, pero a Jesús sí. Ningún sumo sacerdote traspasó los cielos. Jesús sí ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre y ministra en favor suyo y en favor mío. Intercede por nosotros. Ningún sacerdote del Antiguo Pacto ni en el Nuevo Testamento se dice que traspasó los cielos, y menos que está sentado a la diestra del Padre. Ningún otro sumo sacerdote es descrito en la Biblia como hijo de Dios. Jesús es descrito en la Biblia como el Hijo de Dios. Esta realidad que nos plasma el versículo 14 con el cual iniciamos este tiempo, nos debe de alentar a retener nuestra profesión. Ya mencionamos la semana pasada que nuestra profesión tiene que ver con aquello que nosotros hemos creído. Usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz para perdonar sus pecados. O sea que usted ha hecho una profesión de fe. Usted ha puesto su confianza en Él. Usted ha reconocido que solamente a través de Él hay salvación y esperanza. Entonces, el saber que Él es mi gran sumo sacerdote, que Él está sentado a la diestra de Dios, que Él es el Señor, que Él es el dueño de todo, que Él es el mejor mediador, superior a cualquier hombre, me alienta a mí a que en quien yo he creído, en Cristo Jesús, el Señor, es la mejor decisión que yo he tomado. La decisión que yo tomé de acercarme a Él y reconocer mi condición de pecador y de alguien que ha estado alejado de Dios y que necesito su gracia para poder acercarme a Dios y reconciliarme con Dios, es la mejor decisión que yo he tomado. Y por eso es que usted y yo se nos alienta a retener nuestra profesión. Se nos alienta a mantenernos firmes en esa determinación de seguirlo a Él, de mantenernos firmes, porque usted y yo no hemos puesto nuestra confianza
en cualquier sacerdote. Nosotros no hemos puesto nuestra confianza en cualquier ser. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en el gran sumo sacerdote, el que está por encima de todos. Lo interesante es que el versículo 15 del capítulo 4 que leímos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo interesante es que ese gran sumo sacerdote se compadece de nosotros. ¿Y qué implica este término? Compadecerse de nosotros. Bueno, el autor de Hebreos nos ha estado planteando que Jesucristo nos ha estado documentando y transmitiendo la idea de que Jesús, en él habita toda la deidad. Dios se ha revelado a través de él. Dios habló a través de los profetas por mucho tiempo, pero en estos últimos días ha hablado por su Hijo. Por su Hijo, aquel que es el resplandor de su gloria, aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que es Dios, aquel que es Señor sobre toda la creación. Se ha exaltado su deidad, la deidad del Hijo de Dios, la deidad del Hijo, pero también el autor viene reconociendo su humanidad compasiva. Ese que es Dios también fue hecho hombre y manifestó su compasión en medio de la humanidad. Cuando usted lee el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, y leo esta sección para que tengamos una idea. Vamos a leer desde el versículo, desde el verso 14, 2:14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, está hablando de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, nos socorrió. Se compadeció de nosotros, extendió su compasión hacia nosotros al vernos en nuestra condición de pecados, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él vino y se manifestó para socorrernos, para que en una actitud de compasión, al vernos en nuestra condición de pecado, morir en una cruz para otorgar salvación y esperanza a aquellos que estaban lejos de él. Entonces Jesús, el sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué significa eso de que nuestro gran sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades? Mire, en el mundo antiguo, por lo general, cuando se hablaba de Dios y se pensaba en la deidad, en el ser supremo, se pensaba que uno de los atributos del ser supremo era su incapacidad de sentir algo. Su incapacidad de sentir algo por la creación y por todo lo demás. Era insensible a todo. En el mundo antiguo se tenía esa idea de Dios. En las religiones de muchos pueblos, ese concepto de que Dios era un Dios que no se sensibilizaba. La Biblia aquí nos presenta al Hijo de Dios compadeciéndose y entendiendo nuestras debilidades. Jesús sabe y siente aquello por lo cual nosotros pasamos. Por eso la palabra compadecerse significa literalmente sufrir junto con. Compadecerse, sufrir junto con. O sea, el Hijo de Dios se compadeció. Entendió nuestra debilidad, comprendió nuestras luchas, comprendió nuestras circunstancias. Él luchó, experimentó, se dio cuenta de las luchas que usted y yo libramos, de las batallas que tenemos. Él entendió eso.
La única diferencia entre Jesús y nosotros, o la diferencia entre Jesús y nosotros, es que nosotros, la raza humana, nos dejamos llevar porque nuestra concupiscencia interna se ve seducida por el pecado. Jesús no tenía ninguna concupiscencia interna. Por eso, al no haber en él una concupiscencia o una inclinación hacia lo malo, él no se dio ante el pecado, porque en él no había una concupiscencia interna. Nosotros los seres humanos sí, porque nosotros nacemos en una condición de pecado. En el ser humano hay una inclinación hacia la maldad y hacia el pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que Él entiende nuestra condición y nuestras debilidades, Él sabe a lo que pasamos, lo que enfrentamos, las luchas que tenemos. Se compadeció de nosotros, ese gran sumo sacerdote. Muchas veces nosotros pensamos, es que lo que estoy pasando es durísimo. Lo que estoy pasando está una prueba tan difícil. Las luchas que enfrento, las pruebas con las cuales tengo que lidiar, las situaciones que tengo que enfrentar. Y pensamos que nosotros estamos pasando por situaciones gravísimas, difíciles y complicadas. Dice la Biblia que el Hijo de Dios, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él entiende perfectamente por lo cual tú estás pasando. Él entiende perfectamente las luchas que tú tienes ante esas situaciones externas que están bombardeándote, que están viniendo contra ti, que están permanentemente tratando de generar una lucha y una tensión en tu vida. Él entiende plenamente eso. Y por eso es que usted y yo no debemos de sentirnos en medio del caminar de la vida solos, como si estuviésemos expuestos a este mundo, y es que estoy solo aquí y abandonado y nadie me entiende y nadie sabe por lo que estoy pasando. Jesús sí sabe por lo que estás pasando. Jesús sí sabe por lo que estás enfrentando. Él sabe perfectamente las cosas con las cuales estás lidiando, y por esa razón ese gran sumo sacerdote te entiende. Él vivió en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros. En él no había una inclinación interna de maldad hacia el pecado, a diferencia nuestra. Pero él sí vio las presiones del mundo, él entendió las presiones del mundo. Y por esa razón, él es aquel excelente sumo sacerdote capaz de mediar en medio de tus crisis, en medio de tus luchas, en medio de esos momentos de debilidad, en medio de esos momentos donde no sabes qué respuesta hay o qué camino tomar. Él es nuestro gran sumo sacerdote, mediador e intercesor por usted y por mí. Por eso usted puede acercarse delante de él, y lo vamos a ver un poco más adelante. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado, pero no pecó. Él vio la tentación y la presión del mundo y las circunstancias del mundo. Él no cedió. Él se compadece de nuestras debilidades, entiende las tentaciones que vivimos, pero no se compadece de nuestro pecado. Él se compadece y entiende por lo que tú estás pasando. Presiones, tentaciones, pruebas, luchas y circunstancias. Por eso es que el versículo 16 es un pasaje hermoso que encontramos en la Escritura, en el capítulo 4, versículo 16. Es por esa razón que dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. ¿Por qué? Porque como tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que es omnipotente, que es todopoderoso, que es misericordioso, podemos ir con tal confianza delante de su trono y de su presencia, porque Él entiende plenamente lo que usted y yo podemos estar pasando. ¿A quién debemos de acercarnos? Bueno, a Él. A Él. Y por eso el enfoque del autor de Hebreos es que la fuente a la cual nosotros debemos de acercarnos en medio de nuestras circunstancias es Él. Es Él, no cualquier ser humano, no una persona.
no otra criatura. Él quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Y cuando la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente, lo que nos está diciendo es que no nos acerquemos con orgullo, con arrogancia o con una actitud de presunción pensando de que todo está bien. Acercémonos con confianza porque sabemos que Él, como su gran sumo sacerdote, nos entiende, sabe lo que estamos pasando y Él tiene respuesta para nosotros. Acerquémonos confiadamente significa que podemos venir constantemente y con perseverancia y Él siempre va a estar allí para escucharte y atenderte. Él siempre va a estar allí para oír tu causa y tus circunstancias, porque Él no está lejos de nosotros. Acercarnos confiadamente significa que podemos venir delante de Él sin ningún tipo de reserva. Significa que puedes venir con libertad y abrir tu corazón delante de Dios. No tienes que tener un lenguaje elegante para presentarte delante de Dios. Tú puedes hablar desde el corazón y decirle a Dios cómo te sientes y abrir tu corazón delante del Señor y de nuestro gran sumo sacerdote, y Él va a comprender tus circunstancias. Acercarnos confiadamente significa que podemos venir a Él con confianza. Él no nos va a poner a un lado, nos va a apartar y nos va a decir, no tengo tiempo para escuchar. O saque cita. Él no es como la caja del Seguro Social, ¿verdad? Que usted va a sacar cita y se la dan para el otro año. Así que Él escucha. Él inmediatamente le dice, hijo, yo entiendo lo que estás pasando. Y Él empieza a manifestar su gracia. Él empieza a manifestar su amor hacia nosotros en medio de lo que podemos estar pasando. Hay momentos en que en medio de las crisis, cuando nos acercamos delante de Él, Él probablemente nos da una palmada en la espalda y nos dice, hijo, tranquilo. Este proceso tiene una razón de ser. Estoy moldeándote, estoy trabajando en tu vida, estoy moldeando tu carácter, estoy trabajando en ti. Claro, al principio nos cuesta entender, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos una solución instantánea para el problema, para la dificultad, para la situación. Y muchas veces Dios nos dice, tómala con calma. Este proceso que estás pasando está puliendo tu vida. No lo entiendes en este momento, pero ten la plena seguridad que dentro de un tiempo te vas a dar cuenta qué es lo que quiero lograr al hacerte pasar por todo esto. Acercarnos confiadamente es que Dios no está desatendido de lo que pasamos. Ese gran sumo sacerdote no se desentiende de lo que vives o de lo que experimenta. Y mire, usted se puede acercar, como dice el verso 16, delante del trono de la gracia del Señor. Y qué interesante ese término. Es allí en ese trono que usted puede alcanzar misericordia. Y cuando la Biblia usa la expresión misericordia, normalmente está hablando de aquello que no tenemos, o sea, aquello. La misericordia es algo que obtenemos de parte de Dios y que Dios nos otorga. Dios es misericordioso hacia nosotros. Eso significa que probablemente usted no se merecía eso, pero Dios en su misericordia se lo da. Saben, nosotros los seres humanos, lo único que merecemos es castigo por nuestro pecado. Si usted hoy experimenta la gracia, la bondad de Dios, el cuidado de Dios, el perdón de pecados, eso es un acto de misericordia. No es porque usted se lo merecía. Usted no obtuvo perdón de pecados, remisión de pecados, porque usted era un hombre tan bueno, una mujer tan excelente, una mujer con una serie de capacidades maravillosas. No. Nosotros somos lo que somos en Cristo. Y por esa razón, amados hermanos, hemos experimentado la misericordia de Dios, algo que no merecíamos. Y en ese trono, usted también, delante del Señor, ante el cual usted y yo venimos, hallamos gracia. Y hallar gracia es obtener lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Es allí donde podemos obtener oportuno socorro. Y socorro quiere decir alguien que viene en el auxilio nuestro. Y eso es un acto de gracia.
un acto de gracia. Por eso, amado hermano, si hay un lugar donde usted puede venir y darse cuenta de que en ningún momento yo me puedo presentar delante de Dios y decirle, Señor, vengo delante de ti y vengo a reclamar mi derecho de que tú hagas aquí algo. Porque yo aquí soy el papá de los tomates, ¿no? Usted viene delante del Señor para obtener el oportuno socorro y la gracia del Señor, porque usted reconoce que nosotros, gente limitada, gente pecadora, gente que por naturaleza nos inclinamos hacia lo malo, nos rendimos delante del gran sumo sacerdote y le decimos, venimos queriendo obtener tu oportuno socorro, queremos ver la manifestación de tu misericordia y de tu gracia, porque no soy yo, sino que eres tú. Y entendemos que Él es la fuente, Él es la fuente de justicia, es la fuente de misericordia, es la fuente de gracia. En el mundo antiguo se pensaba de que Dios era un Dios de justicia y era un Dios, y por eso se habla de justicia o de juicio, pero también era un Dios de amor. En el mundo judío, en el contexto antiguo, los rabinos llegaban y pensaban que Dios en ciertos momentos cuando juzgaba y hacía y manifestaba su justicia era porque estaba sentado en su trono de justicia. Pero cuando Él quería extender su amor y su gracia, entonces se cambiaba y se sentaba en el trono de gracia. Pero dice este pasaje que la misericordia, la gracia y la justicia de Dios están en un solo trono. Cristo, el gran sumo sacerdote, es aquel ante el cual podemos venir y ciertamente de parte de Él podemos experimentar gracia y de parte de Él también vamos a experimentar justicia, porque Dios es un Dios justo. Y la justicia y la gracia o el amor de Dios no son dos cosas distintas o opuestas, son dos cosas que están vinculadas al Dios verdadero. Por eso es que usted y yo podemos venir con tal certeza delante de Él, aún en medio de los momentos de mayor afán. Y por eso es que la Biblia nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Porque yo sé que puedo ir delante de Él, llevar mis peticiones en medio de mi afán, en medio de mi angustia, y Dios va a manifestar su misericordia y gracia. Desde ese mismo trono, Él extiende su misericordia y su gracia. Y desde ese mismo trono, Él también extiende su justicia y su juicio en otros momentos. Así que, amado hermano, ese gran sumo sacerdote es aquel ante el cual usted puede ir y delante de Él usted puede recibir la gracia y la bondad de Dios. ¿Tiene usted dónde acudir en medio de los tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos en los momentos de crisis y empezamos a movernos en la casa? Parecemos un león enjaulado, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo soluciono esto? ¿Y ahora cómo atiendo esta situación? ¿Y ahora cómo resuelvo este conflicto? ¿Y ahora cómo trato este asunto tan complejo? Pues vayamos delante del trono de la gracia. Acerquémonos con confianza porque tenga la plena seguridad que ese gran sumo sacerdote que es mediador y que intercede por usted va a extender su favor, misericordia y gracia sobre nosotros. Por eso usted y yo tenemos que ver en Jesús la fuente de oportuno socorro para cualquier circunstancia que podamos estar viviendo en la vida. Por eso antes, si eso no significa o que está mal que usted en algún momento determinado vaya a consultar a un hombre. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos toca, ir a consultar a un médico para que nos examine y nos dé un diagnóstico de cuáles circunstancias estamos enfrentando con nuestra salud? ¿Es eso falta de confianza en Dios? No. Falta de confianza en Dios es cuando usted pone su confianza plenamente en un hombre y se olvida de Dios. Pero si usted viene delante de Dios reconociendo que en Él podemos encontrar respuestas y por alguna circunstancia también vamos y nos asesoramos del médico para que Él también nos pueda dar un diagnóstico de qué está pasando con nuestra salud, usted no está pecando. Pero usted anticipadamente y previamente y primariamente usted ha puesto su confianza en Dios y ha dicho, Señor, traigo esta circunstancia.
en medio de mi enfermedad, en medio de mi dolor, en medio de mi prueba, en medio de lo que estoy pasando. Si tú vas a utilizar a ese médico, si tú vas a utilizar a ese instrumento humano, úsalo. Porque Dios utiliza instrumentos humanos muchas veces para cumplir con sus propósitos. Entonces, amado hermano, es allí que llega el capítulo número 5 del libro de Hebreos, y desde el verso 1 al verso 4, mire lo que nos dice. Hablando y siguiendo hablando de ese gran sumo sacerdote que es Jesús, nos dice, porque todo sumo sacerdote, ya hablando de los sacerdotes en el plano humano, cambiamos el tema y empezamos a hablar del sacerdocio de los hombres. Dice, porque todo sumo sacerdote, mire que no usa el término gran. Dice, el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Mire, hay varios principios que usted debe entender a la luz de la Biblia cuando se habla del sacerdocio. El sacerdocio en el contexto judío, el sacerdocio del antiguo pacto, el sacerdocio en la antigüedad, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, dice el versículo 1. Dios estableció en el Antiguo Testamento un sacerdocio y un oficio de sumo sacerdote desde los días de Moisés. Dios lo estableció. ¿Qué significa eso? Que él puso hombres en medio de la nación de Israel que presentaban ofrendas y sacrificios directa o indirectamente a través de los sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran el liderazgo principal en el santuario de Dios, y ellos a través de sacerdotes menores ejercían una actividad de distintos ofrecimientos, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de reconocimiento a Dios, ofrendas y sacrificios solicitando perdón de pecados. O sea, el sumo sacerdote en el mundo antiguo era un individuo que ministraba los sacrificios a Dios y lo hacía con un corazón de amor, y debía de ser así. Por esa razón, por eso dice el pasaje que leímos, que él lo hacía por amor a los ignorantes y extraviados. Porque él entendía que él también estaba rodeado de debilidad. ¿Qué significa eso? Que el ofrecimiento que esos sacerdotes hacían en el santuario era a favor de otros hombres débiles, con luchas, con circunstancias difíciles. Es por eso que el sumo sacerdote usaba un vestuario. Un vestuario que en su vestido tenía 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel. Era una forma, eso se menciona en Éxodo capítulo 28. Y la idea de ese efod con esas piedras que representaban cada una de ellas, esas 12 piedras, las 12 tribus de Israel, implicaban que la actividad que él ejercía, la ejercía en favor de sus hermanos, de gente débil como él. Y por esa razón es que él ofrecía sacrificios por los pecados, los suyos y los del pueblo. O sea que la actividad del sacerdocio del Antiguo Testamento era una actividad que ese hombre, ese sumo sacerdote, ofrecía por la nación, gente débil, con luchas, con circunstancias difíciles, pero también las ofrecía por sí mismo. Porque ese sumo sacerdote reconocía que él también necesitaba la gracia divina, porque él también estaba rodeado de debilidad. Y por eso era que en el día de la expiación, en Yom Kippur, Levítico capítulo 16, usted lo puede leer con calma, llega y dice, Levítico 16, verso 1, dice que en el día de expiación el sumo sacerdote, cuando se hacía ofrecimiento por los pecados de la nación y por los pecados del pueblo, dice Levítico 16, 1,
habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará Aarón hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. El sumo sacerdote ofrecía en Yom Kippur, en el día de expiación, una vez al año, celebración que el judaísmo sigue celebrando hasta el día de hoy, hacía y ofrecía sacrificios por él mismo y por el pueblo. Eso significa que ese hombre reconocía la limitación y la necesidad del pueblo, pero reconocía también su propia necesidad. Qué interesante. Y nadie, dice Hebreos, toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era designado por Dios para su pueblo, para servir al pueblo, lo cual implicaba que era un derecho de nacimiento. Era un honor que nadie podía tomar para sí. Dios los había designado, y por eso los sumos sacerdotes pertenecían a una línea de descendencia específica. Eran descendientes de la tribu de Leví. Todos los que servían ahí, los descendientes de Leví, sus hijos, los hijos de Leví fueron 3, Gerson, Merari, Coad, y todos ellos servían en el templo. Aarón, hermano de Moisés, era descendiente de la tribu de Leví, y por eso él ejercía el sacerdocio en medio de la nación. Por eso la palabra del Señor dice en Números 3, 40 al 41, Jehová dijo a Moisés, Números 3, versos 40 y 41, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová, Dios separó a esa tribu y a su descendencia para ejercer el sacerdocio en medio de Israel. Pero esos hombres que ejercían ese sacerdocio eran hombres con las mismas limitaciones que el resto del pueblo, con las mismas limitaciones que el resto de la nación. Por esa razón, Dios había elegido a estos hombres con sus limitaciones, por eso ellos tenían que purificarse cuando ellos entraban al santuario, tenían que quitarse las vestiduras y echarse agua como una forma de purificarse, porque iban a entrar a un lugar santo donde estaba la presencia de Dios. ¿Sabe? En medio de todo eso, el Antiguo Testamento nos recuerda que en medio del antiguo pacto se necesitaban mediadores humanos. Los sacerdotes, el sumo sacerdote era un mediador entre la nación y Dios. Él ofrecía sacrificios delante de Dios a favor del pueblo. El Nuevo Testamento nos sigue hablando de que necesitamos un mediador. Pero el Nuevo Testamento nos plantea que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Por eso ya nosotros no necesitamos mediadores humanos. Por eso ya nosotros no necesitamos la mediación de hombres. Nosotros tenemos la mediación de Jesucristo, aquel que es superior a los sumos sacerdotes,
Los sumos sacerdotes eran hombres con limitaciones. Jesús es el gran sumo sacerdote, aquel que experimentó la debilidad humana y las luchas propias de este mundo caído, pero que no pecó. A ese es aquel al cual usted y yo debemos de acercarnos. Si usted debe de tener un mediador entre Dios y el Padre y usted, es a Jesucristo. Él es el mediador. Él es el mediador, el único y verdadero mediador. Por eso usted no necesita ir a consultar a nadie más fuera de él. Y eso no significa que usted no pueda recibir consejo del pastor o de un líder o de alguien que le pueda ayudar, orientar en medio del caminar cristiano. Lo que está diciendo es que hay alguien que media delante de Dios directamente. Y ese es Jesucristo. Por eso las palabras de este hermoso libro es que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es superior al sacerdocio humano. Por eso usted no tiene que andar inquieto, y hoy en día pareciese que prolifera mucho en medio de nuestros entornos evangélicos, casi de mirar a ciertas figuras públicas, a ciertos hombres en medio de las congregaciones, casi la gente se acerca a ellos como, no, es que usted tiene que orar por mí. Porque algo tiene que suceder cuando usted ora por mí, y nos acercamos a esos hombres casi dándoles una posición y poniéndolos en un rango donde ellos son de los cuales vamos a obtener respuesta de parte de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Si hay alguien quien es nuestro mediador y delante del cual debemos de ir en medio de nuestras circunstancias, delante de Cristo Jesús, nuestro perfecto mediador, nuestro gran sumo sacerdote. Y eso no significa que está mal que nuestro pastor ore por nosotros, o que un líder de nuestra congregación se una con nosotros para orar delante de Dios. Pero cuando oramos, vamos juntos delante de Jesús como mediador, solicitando su gracia y su misericordia. Amantísimo Jesús, gracias por eso. Alabamos a nuestro Dios por eso, porque lo tenemos allí. Él está allí y en su trono podemos ir y recibir oportuno socorro. Jesús está calificado para ser nuestro gran sumo sacerdote. Es lo que dice el capítulo 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo inclusive, mire lo que dice el verso 5, Cristo Jesús no se hizo a sí mismo gran sumo sacerdote. Dios lo constituyó como gran sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo amado, Dios el Padre, quien le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el autor del libro de Hebreos está citando dos pasajes de los Salmos, el Salmo 2 y el Salmo 110, y está aplicándolos a Jesús. Está diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres sacerdote para siempre. Se está reconociendo de que Jesús no se constituyó a sí mismo como sumo sacerdote. Dios lo constituyó como tal. Por eso nosotros debemos de entender que Cristo Jesús fue constituido como gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es mediador por nosotros. ¿Por razón de qué? Por razón de su resurrección, por razón de que Él resucitó entre los muertos. Él asumió el rol de sumo sacerdote habiendo sido perfeccionado.